La presentación es sobre la restricción energética en ovejas en la mitad de gestación y su efecto que tiene en el desempeño de sus corderos y en la calidad de canal y carne. Y como les decía, les adelantaba, vamos a ver algún resultado un poco diferente a lo que fue lo que presentó el doctor Bieli. Bueno, como ustedes saben y como él también, el doctor Bieli mostró, los sistemas extensivos de producción ovina en Uruguay determinan cierto grado de restricción en las ovejas durante su gestación debido a la baja calidad y disponibilidad que tienen las pasturas naturales en el invierno, ¿no? Eso en términos generales. Y como antecedentes, ya se habló de esto, el doctor Long y también el doctor Bieli, alteraciones en la nutrición fetal y de estado endocrino dan lugar a adaptaciones de desarrollo que cambian permanentemente en la estructura, fisiología y metabolismo y crecimiento post-nacimiento del recién nacido. Hay cierto consenso en la comunidad científica que estos cambios o adaptaciones se deben a mecanismos epigenéticos que lo que hacen, que están gobernados por mecanismos epigenéticos que de alguna manera dictan la expresión o no de ciertos genes. Bueno, esto para entender un poco lo que es el proceso de formación de células musculares o fibras musculares. Perdonen que esto está en inglés, les pido disculpas. Como ustedes ven, y se dijo anteriormente, lo que es la miogénesis, la formación de células musculares, eso arranca en lo que son las etapas embrionarias y fetales del futuro animal. Y básicamente lo que operan ahí es lo que es, primero que nada, a partir de unas células madres, originarias del mesodermo, se originan células que van proliferando, después hay un proceso de determinación y un proceso de diferenciación. Entonces, lo que es formación de número de células, lo que es hiperplasia, tiene lugar en esas etapas y luego el nacimiento en general, el crecimiento que se da muscular es a partir de procesos de hipertrofia muscular, o sea, aumento del tamaño de las células musculares. Pero en general no hay un aumento de las células musculares, salvo que haya, por ejemplo, a veces una contusión y se regenera músculo a través de las células satélite. Esto es importante, ¿por qué? Porque una de las características tal vez más peculiares que tienen las fibras musculares es que son células multinucleadas, tienen varios núcleos, y eso es importante tenerlo en cuenta porque justamente el crecimiento que se da post-nacimiento es básicamente dado por la hipertrofia muscular. Entonces necesitamos tener mucho ADN, porque necesitamos mucha proteína que se genere para generar las proteínas miofibrilares que están dentro de las fibras musculares. Es importante tener en cuenta también este proceso porque de alguna manera las diferentes proporciones de fibras musculares nos van a estar afectando algunas de las características de la carne. No todas, y el grado de incidencia va a ser mayor o menor, depende de la característica, pero el proceso de miogénesis, si nosotros lo afectamos, puede tener repercusión en lo que son luego lo que es algunas características de calidad de canal y carne. Bueno, algunos trabajos, por nombrar algunos trabajos que se han hecho en ovinos, han mostrado que, por ejemplo, restricción nutricional del día 30 a 70 de gestación en el momento de diferenciación, es el momento de diferenciación de esas células musculares, originó en este trabajo de Daniel aumento de las fibras musculares tipo 2B y de la grasa intramuscular, aunque efectos significativos en lo que es calidad de canal de carne en ese trabajo fueron mínimos. Las fibras musculares 2B, como ustedes pueden ver en este esquema, son este tipo de fibra muscular. Como ven, el diámetro de fibra es bastante mayor de las 2A y las tipo 1. Son fibras musculares que tienen un metabolismo glicolítico y no oxidativo. Son fibras musculares
que se cansan rápidamente justamente por tener ese metabolismo glicolítico y no oxidativo, y son fibras musculares que están asociadas, cuando están en una mayor proporción en un músculo, son fibras musculares que están asociadas a carnes menos tiernas, en general. ¿Tá? Entonces, no todos los músculos, no quiere decir que un músculo tenga solo fibras musculares 1 o solo 2A o solo 2B. Son diferentes proporciones. Lo que sí tenemos es que hay diferentes músculos que tienen mayoritariamente una proporción de un tipo de fibra con respecto a otra. Ovejas en condiciones, otro trabajo, ¿no? Apoyando un poco este concepto, ¿no? Que a veces podemos llegar a ver diferencias en cuanto a fibras musculares, pero que eso, en definitiva, no va a estar repercutiendo en lo que puede ser la fuerza de corte o la evaluación de terneza a través de un panel sensorial. Entonces, ovejas en condiciones de subnutrición durante la gestación temprana o media no generaría un efecto negativo importante sobre lo que es la canal del futuro cordero y las características de las fibras musculares. Por lo tanto, el efecto detrimental que podría haber por una restricción nutricional en lo que es la gestación temprana y media en la oveja sobre el futuro desempeño del cordero podría compensarse, al menos en parte, en el útero, en el último tercio de gestación y durante la lactancia, si esa oveja es alimentada adecuadamente, ¿no? Y bueno, y la hipótesis de trabajo entonces, ¿cuál era? Era que corderos nacidos de ovejas sometidas a una restricción energética, no estamos hablando de proteína, estamos hablando de energía, durante el día 48 al 106 de gestación, no presentarían mayormente efectos negativos en lo que es el desempeño pre y post destete, la calidad de la canal y la calidad de la carne. Siempre y cuando esas ovejas fueran alimentadas ad libitum en el último tercio de gestación y durante la lactancia. Y bueno, un poco explicarle de qué se trató este experimento. Eran 114 ovejas ideal, multíparas, de 4 años de edad. Recalco esto porque el doctor Longo dijo que, si se acuerdan de su charla, que era fundamental la edad de la madre para ver qué efecto podía tener esa restricción nutricional. Los carneros eran finish, fueron de esas 114 ovejas, 75 que estaban únicos y 39 mellizos. Los tratamientos nutricionales fueron del día 48 al 106 de gestación, en dos casos se dio ración totalmente mezclada, solo que en un caso se daba el 100% de sus requerimientos y en otro caso el 60% de los requerimientos de energía metabolizable. Bueno, ahí tienen la descripción del valor nutritivo. Y esas ovejas fueron alimentadas grupalmente en corrales de 30 metros cuadrados disponían por oveja. Del día 107 de gestación hasta 10 días antes de la fecha esperada de parto, las ovejas pastorearon avena a un nivel de oferta de forraje del 12% o mayor a 12% y fueron suplementadas los 10 últimos días previos al parto con grano de cebada, 200 gramos por oveja. Durante la lactancia, todas esas ovejas pastorearon conjuntamente en pasturas mejoradas con altas disponibilidades y los corderos fueron destetados a una edad promedio de 96 días. Y luego del destete solo se utilizaron los corderos machos para la fase de engorde y calidad y lo que fueron las determinaciones de calidad de canal y carne. Es decir, son los machos los que finalmente se faenaron a nivel en un frigorífico comercial. Como les decía, fueron 55 corderos machos, acá tienen la proporción, 24 corderos de ovejas restringidas, 31 de ovejas no restringidas, 28 eran únicos, 27 eran mellizos. Estos fueron asignados en corrales individuales de 5 metros cuadrados por cordero, en donde fueron alimentados ad libitum también con una ración totalmente mezclada, hasta que fueron faenados en una planta frigorífica comercial. Bueno, ¿y qué resultados tuvimos en este trabajo? Como ven acá, las ovejas al inicio de la restricción no presentaron diferencias significativas en el peso vivo.
Pero sí hubo diferencias significativas en lo que eran ovejas gestando únicos y mellizos, ¿no? Lo cual era esperable, casi 5 kilos. En el piso vivo final, sí hubo piso vivo final del periodo de restricción, me estoy refiriendo, ¿no? Sí hubieron diferencias significativas en lo que fueron el peso vivo de las ovejas, lo cual tiene su lógica. También hubieron diferencias entre únicos y mellizos, pero también se pesaron esas ovejas cuando se destetaron los corderos, y ahí no hubieron diferencias significativas por efecto de los tratamientos nutricionales a los cuales eran sometidos esas ovejas, ni tampoco hubieron diferencias en cuanto a la carga fetal que habían tenido esas ovejas, ¿no? Y bueno, y acá mostrarles un poco lo que fue la performance de esos corderos y corderas desde que nacieron hasta el destete. En este caso, no encontramos, vieron que esta es la variable del tratamiento nutricional, ¿no? Ni para el peso al nacer, peso al destete, obviamente ganancia media, producción de leche, que era un estimador del consumo que tenían esos corderos durante la lactancia, la producción de sólidos totales, porque la leche también se sacaba una muestra y se analizaba la calidad y podíamos estimar la producción de sólidos totales y por lo tanto el consumo de sólidos totales por parte de los corderos, ni tampoco la eficiencia de conversión fueron afectados por los tratamientos nutricionales a los cuales fueron sometidos las ovejas. En cambio, sí hubieron diferencias significativas en lo que eran únicos y mellizos, en muchas de estas variables, como peso al nacer, en donde vieron que acá pesaban 1 kilo más los únicos, en el peso al destete 4 kilos, obviamente ganancia media diaria, y es interesante notar que los animales mellizos fueron más eficientes en la eficiencia de conversión de leche a ganancia de peso que los corderos únicos, ¿no? Como lo pueden ver acá. Pero no hubo un efecto del tratamiento nutricional, o sea, de la restricción en estas variables a nivel de los corderos. ¿Qué pasó con el género, no? Porque acá teníamos únicos mellizos, teníamos animales restringidos y no restringidos, y teníamos de los corderos nacidos hembras y machos. Y acá vemos que el sexo, digamos, del cordero afectó lo que fue el peso al nacer, unos 300 gramos más pesaron los machos, pero no se vio afectado el peso al destete, ni tampoco la ganancia media diaria, ¿no? Y estos son los resultados de la fase de engorde de estos corderos, que acuérdense que no fueron solo los machos. En estos corderos machos fueron corderos que se habían seguido durante la fase de lactancia, pero también había otros corderos machos que no se habían seguido en la fase de lactancia, pero que habían estado sometidos al mismo tratamiento experimental. Y como ustedes pueden ver, en este caso, tampoco tenemos un efecto de la dieta que tuvieron las madres durante el día 48 y 107 de gestación en las variables de peso vivo. Esto es el peso vivo al inicio de la fase de engorde en los corrales individuales de los corderos machos. Tampoco hubo un efecto en el peso vivo final, en la ganancia media diaria, en el consumo que tuvieron promedio de ración esos animales, y tampoco hubo un efecto en la eficiencia de conversión. Hay trabajos que dicen que la eficiencia de conversión podría verse afectada por una restricción dietaria en las madres. Hay trabajos que marcan que esa eficiencia de conversión de alguna manera post-restricción podría de alguna manera mejorar en los animales restringidos de alguna manera para compensar esa falencia que tuvieron previa. Eso no se observó en este trabajo. Como ven, los resultados no hay diferencias significativas entre todas esas variables, y nuevamente lo que sí marcó diferencias significativas que fue la carga fetal. Y acá lo vemos nuevamente que el peso vivo inicial obviamente se afectó entre únicos mellizos, una diferencia de unos 5 kilos, lo mismo en el peso vivo final, y la eficiencia de conversión, como les decía, también en esta fase de engorde fue
una mayor eficiencia de conversión, o sea, una menor relación kilos consumidos por kilo ganado en los animales mellizos. Y acá tenemos los datos de calidad de canal. Esto es el peso vivo del sacrificio, el peso de la canal caliente, el rendimiento de la canal. Esto es el punto GR, es espesor de tejido subcutáneo medido en el punto GR, que es un estimador de la cobertura de grasa total de lo que puede tener la canal. Esto es el LC, es el largo de canal, y el LP es el largo de pierna. En este caso los datos fueron analizados ajustados por peso de la canal caliente. O sea, estos datos son ajustados. Y nuevamente, ¿qué observamos? No observamos que no hay diferencias significativas en ninguna de esas variables producto de los tratamientos de alimentación que sufrieron las ovejas de estos corderos, ¿no? En ninguna de esas variables hubo diferencias significativas. Y nuevamente surge las diferencias en cuanto a lo que fue la carga fetal único y mellizos. Se da en lo que es el peso vivo del sacrificio, pesando unos 5 kilos más los corderos únicos. Y acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos el peso del French rack y el peso de la pierna sin hueso con cuadril. El French rack, no sé si ustedes todos saben, es el corte de mayor valor en lo que es la canal ovina o la canal de un cordero. Es esto que ustedes ven acá. Básicamente es el longissimus, una porción del longissimus en realidad. Este French rack es a 8 costillas, es de la 15ª a la 13ª costilla. Pero este músculo que ven acá es el longissimus, y esto es parte de la costilla y parte se remueve en lo que es el tejido intercostal entre las costillas. Pero ese corte de mayor alto valor que tiene el ovino. Y otro corte de alto valor también es la pierna deshuesada, ¿no? Entonces lo que se hizo fue el seguimiento de estos cortes y el rendimiento que tenían en comparación con el peso de la canal. Y en este caso vemos que sí hubieron diferencias significativas en lo que es el French rack, pero si bien fueron significativas, del punto de vista comercial probablemente tengan poco valor, en cuanto a que, si ustedes ven acá, fueron 20 gramos más pesados los French rack, en este caso de los corderos que tuvieron madres que no fueron restringidas durante la gestación media. Bueno, el rendimiento del French rack también se fue afectado, la pierna no fue afectada. Lo digo desde el punto de vista comercial, porque la industria lo que hace es, tenemos los cortes y ellos, de alguna manera, según el calibre, de alguna manera segregan los French rack para diferentes mercados. Pero acá, como la diferencia fue tan solo 20 gramos, probablemente estos quedarían en el mismo rango para la industria frigorífica. Entonces, lo que pasa es, cuando tenemos French rack menores a 350 gramos, esos van para un mercado. Los que están entre 350, 450 van para otro, los superiores van para otro. Y de esa manera, la industria es como segrega estos cortes de alto valor para justamente, van a destinos de mercados de alto valor, ¿no? Y bueno, algunas variables de calidad de carne se midieron en este trabajo. No se hizo un trabajo de histología, no se midieron las diferentes proporciones de las diferentes fibras musculares, en este caso, pero sí se midió lo que en definitiva, de alguna manera, es un estimador de la terneza, que es la fuerza de corte. La fuerza de corte se mide instrumentalmente con un texturómetro, se puede medir directamente con un Warner Brasler, ¿no? Un equipamiento donde mide la fuerza de corte cuando la cuchilla penetra la pieza de carne. Eso no es terneza, pero es un estimador importante, o sea, un estimador bastante bueno de lo que puede ser la terneza de la carne, y se han hecho bastantes trabajos en donde se ha comparado la terneza evaluada por paneles de personas, consumidores, correlaciones con valores de terneza, ¿no? De valores de fuerza de corte, perdón. Y en este caso, como ustedes ven, no hubieron diferencias producto de la alimentación que tuvieron esas ovejas,
y tampoco hubieron diferencias en cuanto a si los corderos fueron únicos o mellizos. Estos valores en realidad son muy buenos. Esta carne había sido madurada 5 días, o sea, estas mediciones fueron hechas después de 5 días de maduración. Y en realidad estos valores están por debajo de los valores umbrales de lo que se consideraría una carne desde el punto de vista de su terneza aceptable por parte de los consumidores. Ese umbral es más o menos 3,5. Por debajo de 3,5 se podría decir que la carne es tierna, entre comillas, ¿no? Y acá ven, estos valores también están por debajo. Después se midió instrumentalmente el color, porque el color también se puede medir a través de paneles, de gente que se entrena y haga una evaluación de color. En este caso se midió instrumentalmente con un colorímetro. Y se midieron los parámetros L, la luminosidad, la intensidad de rojo y la intensidad de amarillo. Y como ven, de estos 3 parámetros, el único que se vio afectado fue el L, la luminosidad. Y en este caso fue más luminosa la carne de los animales, de los corderos, cuyas madres habían sido restringidas en el segundo tercio de gestación, o la gestación media. Pero si bien vieron que esa diferencia, si bien fue significativa, fue de un punto, ¿no? 41,8 versus 40,7, y en realidad eso es prácticamente no es detectable para el ojo humano. Para que el ojo humano detecte diferencias en el color de L, estas diferencias deberían estar cercanas a 2,5 o 3, ¿verdad? Para que el ojo humano pueda percibir esa diferencia. Y bueno, como conclusiones de este trabajo experimental, los resultados del presente trabajo muestran que, si bien las ovejas estuvieron restringidas al 60% de sus requerimientos de energía metabolizable durante 58 días de gestación, o sea, del día 48 al 106, como se explicó anteriormente, de alguna manera habrían compensado posteriormente cualquier efecto negativo sobre el desempeño de esos corderos. Dicha compensación sería posible siempre y cuando tenemos condiciones de alimentación ad libitum, o al menos no restringidas, durante lo que es el último tercio de gestación y la lactancia. Y las características fueron afectadas de alguna manera por lo que fue los tratamientos nutricionales de las ovejas fueron, en cuanto a calidad de canal, el peso del French rack y el rendimiento como proporción de la calidad de la canal, y como vimos recién, el parámetro de luminosidad del color de la carne. Se midió el color, ¿por qué? Porque el color es la principal característica por la cual el consumidor decide su compra a nivel del supermercado. Después, que el color es aceptable para el consumidor, la segunda característica más importante es terneza en realidad de la carne, y en este caso se estimó por lo que fue fuerza de corte. Y bueno, voy terminando por acá porque el moderador ya me está mirando mal y es bastante estricto, así que muchas gracias.